y accesibles. Trabajamos día a día con un mismo propósito: mejorar la calidad de vida de millones de personas. Megalabs. Somos bienestar. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción acerca de lo que es la historia de los lentes intraoculares. Posteriormente el doctor Pineda amablemente nos va a dar una charla de lo que es lo actual en los lentes intraoculares, pero es muy importante para mí, como oftalmólogo, siempre ha sido muy importante saber un poco de la historia de la medicina y saber un poco de dónde vienen las cosas que actualmente tenemos en nuestras manos y todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. ¿Ya punto? Perdón. Ok. Ok. Adelanto y subo aquí. Ok. Entonces, los lentes intraoculares están muy ligados a la aviación y básicamente a la aviación militar. Esto es un avión de la Segunda Guerra Mundial, es el Spitfire. Si se quiere, este es el avión que dio el pie a lo que son los lentes intraoculares que tenemos actualmente y que utilizamos nosotros a diario. ¿Ok? Es un avión que para su momento era muy moderno, muy rápido y fue básicamente un héroe de la guerra. ¿Qué pasó? Ya, se me adelantó. Ok. Durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente en 1940, comenzó una ofensiva importantísima de la Alemania nazi sobre sus planes hegemónicos de querer dominar todo el planeta. Habían ya dominado Europa y querían, como que la joya de la corona era invadir las Islas Británicas, porque era básicamente su única contra que tenían en ese momento. Ya ellos habían derrotado básicamente toda Europa y toda Europa estaba ocupada por los nazis. Esa ofensiva comenzó en 1940, principios de 1940. La Alemania nazi en ese momento había planeado hacer una invasión con personal militar, pero para eso tenían que acabar con las defensas aéreas de la Inglaterra de ese momento. Entonces comenzó una batalla aérea sumamente importante, sumamente gigante. Estamos hablando de más de 2.000 aviones en el aire. Los primeros días de la batalla de Inglaterra fueron 2.000 y pico operaciones de bombardeo sobre la Inglaterra de ese tiempo. Se puede imaginar todo lo que significa eso, ¿no? En ese tiempo, no pasa. Si no, la paso aquí. Ok. En ese tiempo había un personaje muy importante, creo que debería ser uno de nuestros héroes personales, como oftalmólogo, es el doctor Harold Ridley. El doctor Harold Ridley fue cirujano y miembro de la Real Fuerza Aérea, era oficial de la Fuerza Aérea en ese momento. Básicamente todos los profesionales en esa época eran militares y estaban al servicio de la Fuerza Armada. En ese momento él era creo que capitán de la Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente él como oftalmólogo recibió muchísimos heridos de guerra y básicamente esos heridos de guerra eran en su mayoría pilotos, porque los pilotos, al estar en un habitáculo como este, que es del avión que les mostré adelante, lo que tienen expuesto es la cabeza y la cara. Y la canopia del avión o la ventana o el parabrisas, muchas veces los pilotos recibían heridas en la cara y en los ojos producto de la batalla, ¿no? De hecho, bueno, accidentes aéreos muchísimos, las bajas militares y de aviones destruidos durante esa época para la Inglaterra fueron cuantiosas. La formación de pilotos incluso a veces se llegaba a 15 días solamente, o sea, la persona llegaba y en 15 días ya estaba montado en un avión para salir a la batalla. Y bueno, obviamente había muchos heridos de guerra. En ese tiempo habían también muchos pilotos importantísimos, pero este en particular es un piloto que fue muy famoso en su época, que es el piloto Gordon Mouse Cleaver, un as de la aviación, de un escuadrón muy importante dentro de la guerra, y él, en una operación militar que tuvo que salir muy rápido y montarse en su avión, se le olvidó colocarse los lentes de protección.
y tuvo una herida muy importante en el ojo derecho. De hecho, dice la historia y la literatura que sufrió de más de 16 cirugías para reparar los daños ocasionados básicamente por el parabrisas de su avión. Mucho después de la guerra, después de todo ese momento tan importante de la historia de la humanidad, el doctor Harold Ridley estaba en una revista con unos residentes en el año 47 y Steve Parry, que era un estudiante, le dijo, es una pena que no podamos reemplazar la catarata con un lente que sea transparente, con un lente claro. Eso como que le hizo al doctor Ridley, de acuerdo a su experiencia, recordar todas las cosas que él había visto y simplemente se reunió con la gente de Rainer, una empresa que aún existe, y con John Holt. John Pike, un científico de Rainer, el doctor trabajó mucho tiempo con esa empresa porque incluso el doctor Ridley trabajaba viendo pacientes con oncocercosis en África y de hecho con Rainer tuvo la oportunidad de diseñar hasta un oftalmoscopio para ver los pacientes en esas misiones que tenía en África para ver pacientes con oncocercosis. Entonces él habló con la gente de Rainer y la gente de Chemical Industries, del señor John Holt, que eran los fabricantes de los parabrisas de los aviones. Esos parabrisas eran hechos de Perspex, que es la marca comercial del polimetilmetacrilato, que es el material que nosotros conocemos de los lentes rígidos intraoculares. Con ellos desarrolló incluso un Perspex o un polimetilmetacrilato mucho más puro, de manera de que no hubiera monómeros libres que pudieran causar algún tipo de problema de inflamación dentro del ojo, y lo hizo como con grado médico, ¿ok? Entonces, de ahí él diseñó el primer lente intraocular, que venía en una cajita así como que si fuera una joya. Ese lente tenía las características físicas similares al cristalino humano. El tamaño, el espesor, el peso no, porque era un material diferente, pero él hizo el diseño del lente intraocular similar al cristalino humano promedio. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente después de todas esas pruebas pasó a ser lo que sería el implante del primer lente intraocular. Eso ocurrió, ¿qué se me pasó aquí? Eso ocurrió entre el 29 de noviembre de 1949 y el 8 de febrero de 1950. ¿Por qué fue así? Porque, bueno, porque hizo la cirugía en 2 tiempos, como todavía la hacen algunos residentes en la actualidad. Sacan la catarata, esperan un tiempo y después ponen el lente. Eso todavía sucede, todavía usamos esa técnica en algunos momentos. Entonces, con la gran dificultad técnica que ocurrió el primer error refractivo de la historia, la primera sorpresa refractiva de la historia, el paciente quedó con una RX resultante de menos 21. ¿Ok? Obviamente nosotros decimos, oye, pero qué barbaridad, ¿por qué hicieron eso de esa forma? Obviamente nosotros tenemos ahorita muchísimos conocimientos que nos permiten saber que hay un montón de cosas que hicieron mal en ese momento. Pero lo hicieron mal no porque no estuvieran bien formados, sino que simplemente era alguien que estaba haciendo algo por primera vez. Y entonces el cálculo del lente obviamente no se tomó en cuenta, porque él simplemente diseñó un lente parecido al cristalino humano y no tomó en consideración todos los factores que después vamos a hablar de la posición del lente, de la distancia, de toda la distancia de la cámara anterior, todo ese tipo de cosas no fueron tomadas en cuenta en su momento. Pero aún así, eso fue un hito importante y ese lente fue implantado el 8 de febrero de 1950. De hecho, en el Hospital St. Thomas en Londres está una placa conmemorativa de ese momento. El doctor Ridley, luego de una extensa carrera de investigación, él se retiró básicamente en los años 80. O sea que básicamente él siguió trabajando muchísimo y siguió investigando muchísimo. Nunca patentó su invento realmente, porque si se ponen a ver, no era un dispositivo que fuera patentable, porque era básicamente una idea. Entonces, él no recibió realmente ningún tipo de royalty por el invento que tuvo, pero bueno, sí recibió los reconocimientos de todas las instituciones científicas del momento y finalmente en el año 2000 él fue nombrado Caballero de la Corona por la reina Isabel II. Lamentablemente, unos meses después de esa exaltación a caballero, él falleció. Pero aún así, el legado sigue.
Seguimos poniendo incluso lentes intraoculares de la marca Rainer. No tengo ningún tipo de interés financiero con la marca, pero me gustaría tenerlos, pero no lo tengo. Pero es una marca que sigue produciendo lentes intraoculares y sigue llevando el legado del Dr. Ridley, así como las demás empresas grandes de lentes intraoculares, Alcon, Johnson Johnson, todas esas empresas siguen produciendo lentes y siguen investigando. Y bueno, la idea de nosotros en la mañana de hoy es ya hablar de estos adelantos científicos que ya tenemos a la mano en cuanto a lentes intraoculares y conocer bien cuáles son las alternativas que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estas son mis redes sociales, que los quieran comunicarse conmigo. Vamos a seguir entonces con las muchachas. ¿Quién viene? Sigue. No, ese sería directo. No tiene. Ok, entonces se debería estar. Sería esto. No, esa no es. Esa va directo, o sea, sería directa la de... Ah, está con la de... Ajá. Okay. Sí, pero prefiero darle... Vamos a hacer entonces el... Ok, buenos días. Mi nombre es Mariana Ramírez, soy actual fellowship de segmento anterior en el Hospital Militar Universitario, Dr. Carlos Arbelo, y mi charla la titulé Cuando la cirugía de catarata se torna 100% refractiva. La extracción del cristalino con fines refractivos y la cirugía de catarata son considerados frecuentemente similares desde el punto de vista de la técnica. Sin embargo, los expertos afirman que existen diferencias importantes entre ambas, iniciando desde la dureza del cristalino, cristalinos o núcleos muy duros versus núcleos transparentes, y siguiendo por las altas expectativas refractivas del paciente. Técnicamente son exactamente iguales, la técnica quirúrgica es la misma, sin embargo el paciente de catarata es mayor y a pesar de serlo, tiene las mismas expectativas en cuanto al resultado refractivo que un paciente joven, más aún cuando vamos a implantar un lente intraocular que a su vez corrija la presbicia. Entonces, desde hace un tiempo para acá, la cirugía de catarata se ha tornado en una cirugía refractiva. Tenemos que la técnica quirúrgica es prácticamente la misma. La mayor diferencia radica en que el paciente con catarata es un paciente mayor que tiene un problema de salud y está en búsqueda de la resolución del mismo. En teoría, pensaríamos que estaría feliz con cualquier tipo de resultado. Una cosa es indicar una cirugía a un paciente que cursa con disminución de agudeza visual, alteración en la percepción de colores, en la sensibilidad al contraste, y otra muy diferente, indicar una cirugía a un paciente con un cristalino transparente que llega a 20/20 con corrección óptica.
Sin embargo, no es sorpresa para ninguno de nosotros que cada día acuden más personas a la consulta con agudezas visuales muy por debajo del 20/400 y posquirúrgicamente con resultados de 20/40, 20/50 no se siente totalmente satisfechos. De allí la importancia de un buen cálculo del lente intraocular, porque tú pudiste haber hecho una excelente cirugía, tu rexis pudo haber quedado perfecta, el lente bien centrado, pero si hubo un fallo en el cálculo del lente intraocular, simplemente el paciente no lo va a tolerar y lo va a sentir como un fracaso. Y el paciente puede entender que existe una complicación quirúrgica, pero explicarle y que él entienda que al implantar el lente intraocular hubo un error en el cálculo, eso no es bien tolerado, lo va a ver como un fracaso y se va a convertir en una verdadera pesadilla tanto para ti como cirujano como para el paciente. Hoy en día entendemos mucho más las lentes intraoculares, sabemos que existen gran cantidad de ellas, estudiamos y escogemos mejor al paciente para cada una de ellas y esto también lo hace el paciente. Ya están en libre conocimiento de que existen cada uno de estos tipos de lentes intraoculares y pues sus expectativas en cuanto al resultado refractivo cada vez son mayores. Ahora bien, antes de entrar de lleno a lo que es el cálculo del lente intraocular, cuál es la mejor fórmula para usar, quiero dejar algunos tips para neocirujanos del segmento anterior. El primero de ellos es saber dónde estoy. Siempre querer ver cuáles son mis resultados, compararme conmigo mismo, compararme con otros colegas o con otros resultados que se parezcan. Para eso les quiero traer una de tantas aplicaciones que existen, en este caso, Facobook. En facobook.com pueden conseguir una aplicación bien amigable, que no es más que un libro, una aplicación web en el que puedes registrar de manera gratuita todos los pacientes a los que quieras realizar una cirugía de catarata. El ojo operar, la densidad del cristalino, cuál es la refracción previa y cuál es la refracción posquirúrgica. Este programa nos arroja las métricas necesarias para iniciar nuestra medición. Así como este, existen muchos otros programas, como MyFaco, que es un programa que está elaborado por el doctor Bartolomé Valdemarín en la Clínica Oftalmológica del Caribe, en la que tú puedes enviar tus videos y vas a ser evaluado de forma dinámica para saber en qué estás fallando y en qué puedes mejorar. El segundo de mis consejos es optimizar. Vamos a medirnos, vamos a medir nuestras manos, midamos nuestras incisiones, vamos a saber, yo quería que el lente me quedara con este poder y me está quedando con esta refracción. Los invito a que cada día tratemos de mejorar. No hay mejor forma de mejorar que midiendo lo que estamos haciendo. Para ello, también traigo a colación lo que hemos escuchado muchas veces, que es la frase de optimizar constantes. Les dejo este link, iolcon.org, donde vamos a encontrar que es una base de datos que contiene la mayoría de los lentes disponibles en el mercado con sus constantes y si existe alguna optimización para ellas para ser sustituidas a los calculadores y que cada día nuestros resultados sean más precisos. El tercer y último consejo, pero no menos importante, es actualizarnos. Leer, siempre leer en búsqueda de información de calidad. Muchos de nosotros utilizamos PubMed para buscar artículos de actualización y simplemente queremos leer en cuanto a un tema específico. En este caso les voy a dejar el ejemplo de fórmulas para el cálculo del lente intraocular. Yo escojo uno de los artículos que me interesa, lo que hago es entrar, copio el link del artículo y ahorita como está el furor de la inteligencia artificial, lo que hago es ir a esta página iris.ai, copiar el link que ya obtuve de PubMed y esta página me va a arrojar alrededor de 10.000 papers relacionados al tema de interés que yo estoy buscando. Además de esta página de inteligencia artificial, tenemos uno muy en boga actualmente, que lo conocí ahorita en Faco Extrema, que es Perplexity, comparado y mucho más mejorado que el ChatGPT. Así que los invito a estar siempre actualizando en busca de la mejor información. Cada día salen más fórmulas, más herramientas para tratar de calcular un lente y que quedemos súper conformes. Entonces, mi consejo, y me quiero despedir con esta frase que escuché en una charla una vez en Ophthalmo University, y es que cuando hay muchas teorías para un mismo proceso, es porque ninguna de ellas es excelente. Seguimos tratando de mejorar y para eso estamos el día de hoy acá. Muchas gracias.
Bueno, seguimos. En este caso, en esta oportunidad vamos a presentar a la doctora Yamely Zambrano. Ella es fellow también del segmento anterior. Va a hablar del cálculo del poder del lente intraocular. Sí, ella es. Buenos días. Para iniciar, cálculo del poder del lente intraocular, generalidades. Es importante tener en cuenta 3 factores. La biometría, realizar una buena biometría, las fórmulas y el lente intraocular y sus constantes. En la cirugía de catarata, actualmente el objetivo de ella es la parte refractiva. Hay que llevar el paciente hacia la hemetropía. Sin embargo, eso va a depender de acuerdo al paciente. Con respecto a las generalidades, biometría ocular es muy importante porque esto me va a permitir calcular el poder del lente intraocular. Tenemos 2 tipos de biometría ocular, la ultrasónica, modo A o lineal, y la por interferometría o óptica. Dentro de la ultrasónica tenemos de contacto y de inmersión. La de contacto, bueno, la sonda va a estar en contacto con la córnea, esa va a ser muy operador dependiente y es imprecisa y va a depender de la fuerza que apliques en el momento en que la realizas. El de inmersión, la sonda no toca la córnea y se va a realizar en casos de cataratas maduras o hipermaduras o cataratas subcapsulares posteriores que no se pueda realizar la biometría óptica. Importante saber que la biometría, en el momento en el que se realiza, debemos ver la desviación estándar. Esta debe estar por debajo de 0.05. Mayor a esta, esa biometría puede estar errada. La ultrasónica va a tomar la longitud axial desde la superficie corneal anterior hasta la membrana limitante interna. Otro tipo de biometría, como lo dije, la interferometría óptica. Esta se va a basar en tomografía de coherencia óptica y no es más que la proyección de luz infrarroja sobre el globo ocular mediante la reflexión de los haces en las distintas superficies del ojo. Dentro de ellas tenemos el IOL Master 500, IOL Master 700, Lenstar, el Alscam Pentaca. Importante saber que esta interferometría óptica, bueno, es rápida su medición, va a ser muy eficaz en pacientes que tengan estafilomas posteriores, pacientes que tengan fijación excéntrica, inclusive pacientes que tengan aceite de silicona. El IOL Master, recordar que toma la longitud axial desde la superficie corneal anterior hasta el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, para continuar con conceptos básicos, la longitud axial, que la normal desde 22.5 a 24.5, menor a esta un ojo pequeño, menor a 22, un ojo grande, mayor a 25. La profundidad de cámara anterior, lo normal de estas 3 milímetros, decimos que es una cámara estrecha cuando es menor a 2.8 o amplia cuando es mayor de 3.2. Importante las keratometrías, es saber que lo normal de 42 a 46 dioptrías, una K planas menor de 41.5, unas K curvas mayor de 46. La distancia blanco-blanco, 11.6 más o menos en promedio, 0,3 milímetros. El espesor del cristalino, bueno, esto va a depender de la edad. Personas de 40 años, 4.3 milímetros, personas más o menos de los 50 años, 4.45 y mayores a 60 años, 4.7 milímetros. Importante la posición efectiva del lente, que no es más que la distancia donde el lente se ubicará, el plano principal donde el lente se ubicará. Entonces, ya en vista de tener todas estas variables o conocer todas estas variables es muy importante porque un error en ellas se va a reflejar en un error refractivo, como podemos observarlo allí. Ahí observan un cuadro en el cual se ve el análisis de propagación de errores y vemos que el talón de Aquiles es la posición efectiva del lente, donde incluso hay mayor porcentaje en error refractivo y lo vemos en el error refractivo final. Entonces, debido a esto, se fue mejorando las fórmulas para tener un buen cálculo del lente intraocular. Con respecto a los errores, la longitud axial, sabemos que por 1 milímetro de error se puede reflejar en la parte refractiva de 3 dioptrías. Con respecto a la keratometría, un error de 0.1 milímetro en el cálculo del radio corneal, lo reflejamos en 0.3, lo vamos a ver reflejado en la refracción, 0.5 dioptrías. Con respecto a la profundidad de cámara anterior de 0.1 milímetro, lo vamos a ver reflejado en la refracción de 0.1 dioptría. El IOL Master, importante saber que la profundidad de cámara anterior la mide desde el epitelio corneal, a diferencia del Pentacam, que la mide desde el endotelio corneal.
Entonces, ya para conocer la evolución y la historia de las fórmulas del cálculo del lío, las fórmulas de primera generación o fórmulas teóricas fueron basadas en modelos esquemáticos de Fiodoro. En estas se vieron muy buenos resultados en ojos normales, sin embargo, observaron muchas sorpresas refractivas. Posterior a eso, salen las fórmulas de segunda generación, en el cual son fórmulas de regresión, fueron basadas en análisis retrospectivos de cirugías que se habían realizado anteriormente, pero continuaban las sorpresas refractivas. En la década de los 90 se ingresan las fórmulas de tercera generación, en el cual encontramos SRKT, Hoffer-Q, que ya toman la longitud axial y las queratometrías. Inclusive actualmente son utilizadas. En vista de esto y que estas no tomaban segmento anterior, se migran a las fórmulas de cuarta generación, en el cual tenemos la Barrett Universal, Holiday, Olsen, y el calculador de Panacea, donde ya toman la profundidad de cámara anterior y el espesor del cristalino. Posteriormente, actualmente tenemos las fórmulas de quinta generación, en el cual se basan en inteligencia artificial y trazados de rayos, que no es más que un algoritmo en los cuales se arrojan datos, y posterior a eso es importante que siempre coloquemos mayores datos del paciente, porque esto nos va a dar un mejor cálculo de lente intraocular. Entonces aquí podemos observar un cuadro de Lasker donde se observan las fórmulas de tercera y de quinta generación, en las cuales la de tercera generación, para ojos pequeños y ojos grandes, se hicieron unas modificaciones. Con respecto a las Haggis, se optimizaron las constantes A, y podemos observar que la Barrett 2 es excelente para el cálculo del lente intraocular. En ojos mayores de 25.2 milímetros se ajustaron las fórmulas de acuerdo a la fórmula de Van Kopp. En las fórmulas de Haggis y SRKT. Para ojos mayores a 27 milímetros usaron SRKT. En vista de esto y que ellos no tomaban la profundidad de cámara anterior, el doctor Aranberry decide tomar un segmento anterior normal de 7.85 milímetros, en el cual la profundidad de cámara era de 3.25 milímetros más el espesor del cristalino 4.60 milímetros, tomando en cuenta las fórmulas de Holiday 1, SRKT y Hoffer-Q. En vista de esto, si ese segmento daba menor a 7.50 milímetros, se ajustaban de acuerdo al poder del lente, como podemos observar en el cuadro. Si era mayor a 8.25, se ajustaban al igual, dependiendo del poder del lente. En vista de esto, como había una infra o sobreestimación del poder del lente, se decide migrar al uso de las fórmulas de cuarta generación, en el cual ya tomaban el segmento anterior, la profundidad de cámara y el espesor del cristalino. Entonces aquí les traigo las fórmulas que podemos encontrar de manera gratuita en internet, en las plataformas. Abajo pueden observar el link. En este caso, esta es la fórmula de Barrett Universal 2, que es muy buena, es muy fácil de utilizar también. Como podemos observar, allí nos da la plataforma el nombre del doctor, hay que incluir el nombre del paciente, los datos, inclusive las constantes, si es personal o la constante que deseas utilizar. Longitud axial, las queratometrías, y es opcional en este caso el grosor del cristalino y la distancia blanco-blanco. Posterior a introducir los datos, mientras más datos es mejor, se le da en calcular, y posteriormente se le da fórmula universal, y del lado derecho pueden observar donde al darle calcular, él nos arroja una serie de abanico de opciones del poder del lente, y allí decidimos el poder del lente a implantar. Inclusive nos arroja, como podemos ver, hacia negativos o para poderlo calcular con respecto a otras fórmulas. Aquí podemos observar para lentes de contacto tóricos, nos da el poder y nos da el eje en el cual lo vamos a implantar. A su vez, pacientes que han recibido cirugías previas, que tienen cirugías previas refractivas, tenemos Barrett-Trucay. ¿Cómo podemos observarlo allí? Esta es otra de las fórmulas, que es la fórmula de Evo, que es la fórmula de verificación de metropía óptica, en el cual también, como podemos observar del lado derecho en el cuadro, anotamos los datos del paciente, el ojo, inclusive nos da la opción de colocar si ha tenido cirugías refractivas previas o PRK, perdón. Posteriormente nos da el poder del lente y ahí decidimos el lente implantar. Esta es otra de las fórmulas que incluye inteligencia artificial, también es muy fácil de utilizar, como lo podemos ver, que es la fórmula de Kane,
debajo pueden observar el link, colocamos los datos del paciente y nos da, posterior a darle calcular, el poder del lente a implantar. Tenemos el calculador de Panacea, que este calculador lo bajas como una aplicación, pero también es gratis, lo puedes utilizar. Entonces es importante saber que lo que está en verde es lo que está dentro de la desviación estándar con respecto a la población. Lo que está en amarillo ya se sale de la desviación estándar. Entonces en este caso no anotas los datos, sino que le das a un cursor hasta colocar los datos del paciente. Él es muy bueno porque toma datos biométricos y muy importante porque este toma datos topométricos, la esfericidad corneal y radio de la curvatura anterior y posterior, y datos queratométricos. También tenemos para calcular lentes de visión extendida, inclusive nos da un esquema de cómo va a ver el paciente, y para lentes tóricos. También tenemos la fórmula de las superfórmula, que no es más que un algoritmo en el cual introducimos los datos del paciente y este nos va a arrojar la fórmula adecuada para utilizar de acuerdo a los datos que incluimos y lo muestra de forma tridimensional. También tenemos la fórmula de PRDGAs, que hay para ojos regulares, para ojos complejos y para segundos ojos. Entonces aquí podemos observar, de igual forma, colocamos los datos del paciente y el posterior a darle calcular nos da el poder del lente. Y en este caso también tenemos para ojos complejos que colocamos los datos si han tenido cirugías refractivas previas. No se despidió, pero sí terminó. Bueno, fíjense que hasta ahora hemos hablado de cálculo de lente y no hemos hablado de que tengo que mandar al paciente a la sala técnica para hacerse el estudio, no sé qué. Todo eso lo podemos hacer incluso con el paciente ya casi que acostado en la camilla. O sea, podemos rechequear todos los cálculos de los lentes con todas estas aplicaciones que tenemos a la mano simplemente teniendo un teléfono inteligente. Son, a pesar de que, bueno, quizá los que no las conozcan les parezca complicado, pero realmente es muy sencillo introducir los datos y todas estas aplicaciones y todos estos links, estos recursos web nos permiten rápidos resultados y de una vez podemos establecer si de repente tenemos un paciente que por alguna razón nos traen una biometría, que no estamos dudando un poco no tanto del estudio en sí de la medición, sino del cálculo como tal del lente y tenemos dudas porque de repente la constante que tenemos allí no es el lente que queremos utilizar y de repente no usaron una constante optimizada y nosotros usamos constantes optimizadas. Entonces, todos estos recursos son sumamente útiles. O sea, ya en estas dos charlas nos estamos dando cuenta del gran poder de la web que tenemos en nuestras manos y de cómo podemos explotar muchísimo para que los cálculos de nuestros lentes sean mucho más precisos. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Leonora López. Ella también es fellow de segmento anterior en el Hospital Militar. Nos va a hablar de cálculo en situaciones especiales. Buenos días, continuando con las charlas. Este tema es importante tocarlo debido a que para los cirujanos de catarata sigue siendo un desafío calcular el poder del lente intraocular en pacientes post cirugía refractiva. Y esto es debido a que estas cirugías producen cambios a nivel de las curvaturas anterior, en algunos casos, y posterior de la córnea, y esto me alteraría el poder corneal, que es el que normalmente tomamos en cuenta o toman en cuenta las fórmulas estándar para el cálculo del lente intraocular. Es importante entender cuáles van a ser los errores. Tenemos que, para el cálculo del lío en pacientes con antecedentes de cirugía refractiva, es tomado en cuenta lo que es el poder corneal para dos situaciones específicas. Primero, para la refracción postoperatoria y segundo, también es tomado en cuenta para la posición efectiva del lente, la cual no es más que la posición del lente con respecto a la córnea. Estas cirugías, el PRK, la SIC, la SEC, SMILE o queratotomía radial van a producir alteraciones en la arquitectura corneal normal. ¿De qué manera son estas alteraciones y cómo me pueden traer errores? Tenemos que las queratometrías estándar nos miden generalmente es la cara anterior de la córnea. En las cirugías como la SIC tenemos que la curvatura que se va a modificar es solamente la anterior. Sin embargo, es importante saber
que normalmente las fórmulas de cálculo del lente estándar me toman una relación normal entre curvatura anterior y posterior de la córnea. Entonces, teniendo en cuenta que la curvatura anterior de la córnea fue modificada, esta me extrapola una relación curvatura anterior-posterior errónea que ya no es efectiva, puesto a que esta curvatura fue modificada. En cuanto a la queratotomía radial, el problema se basa en que las queratometrías estándar me van a medir cierta área de la córnea, y en la queratotomía radial, en el momento en que se realiza la cirugía, se modifica tanto la curvatura anterior como la curvatura posterior de la córnea, pero ciertamente en una zona o en una pequeña zona óptica central, y esta queratometría estándar me va a tomar un espacio más grande y me va a producir errores que generalmente terminan en una sobreestimación del poder corneal. También es importante saber que cuando el paciente es posoperado de cirugía refractiva miópica, generalmente se tiende a subestimar el poder del lente intraocular, mientras que cuando es operado por cirugía hipermetrópica, generalmente se sobreestima este poder corneal. Y es importante saber también que las fórmulas estándar toman en cuenta lo que es la longitud axial del paciente, y esta longitud axial pues evidentemente es modificada al momento en que se aplana la córnea. Entonces, para el momento en que se va a calcular la posición efectiva del lente, tenemos que hay un poder corneal cambiado, pero sin embargo la profundidad del cristalino realmente sigue siendo el mismo, y es por esto que nos puede producir ese error. Algunos de los métodos para obtener el poder corneal real, ¿verdad? Existen diversos métodos, algunos van a ser efectivos para cirugías post-LASIK, otros para queratotomía radial, pero es importante saber que todos pueden tener cierto margen de error, puesto que muchas veces no tenemos los datos preoperatorios del paciente antes de la cirugía refractiva, o en algunos casos, pues no siempre tenemos todos los estudios que el paciente debería realizarse. En cuanto a la historia clínica, este método fue introducido por Holliday en 1989 y no es más que una resta del cambio en la refracción manifiesta en el plano corneal que sufre el paciente a la potencia corneal antes de la cirugía refractiva. De esa manera obtendríamos la potencia corneal calculada, y es una fórmula muy básica, muy fácil, pero sin embargo es un método que generalmente es difícil de utilizar, puesto que normalmente, como les digo, muchas veces no tenemos los datos preoperatorios del paciente, y en este caso son importantes. Además de que también es importante saber que una vez que el paciente es posoperado de cirugía refractiva, generalmente la curvatura corneal, el grosor corneal, etcétera, tienden a ir cambiando al pasar o transcurrir los años. Entonces, por eso, este método, que es fácil de obtener, pues tiene ciertas dificultades. Tenemos también la sobrerefracción con lentes de contacto, que fue introducida por Ridley en 1948, y esta no es más que el poder corneal neto se va a calcular con la suma de la curva base del lente de contacto, el poder del lente de contacto, la sobrerefracción del paciente con el lente de contacto, y a eso se le va a restar el equivalente esférico de la refracción manifiesta, por supuesto sin lente de contacto. Este método es utilizado tanto en pacientes post-LASIK como en pacientes post-queratotomía radial. Tenemos la queratometría ajustada post-LASIK basada en la topografía, que esta es utilizada únicamente en pacientes post-cirugía post-LASIK, y ella únicamente me va a tomar el poder corneal central de la córnea, y lo vamos a sustituir en cualquiera de estas fórmulas que tenemos, que utilizan unas constantes para el cálculo del poder corneal neto. En la de Koch and Wang tenemos aquí la constante, se va a multiplicar por la K central que me arroja la topografía, y luego se le resta otra constante que es 6.1. De igual manera en la de Chamas. El método de topografía de anillo central es un método que es muy utilizado en pacientes post-QR. Él lo que me va a tomar o me va a medir son los 3 milímetros centrales, y es muy importante saber que este método, junto a una fórmula K, ha sido bastante efectivo y ha disminuido errores refractivos en pacientes post-QR. Sin embargo,
pues realmente lo ideal de todo esto sería tener un estudio en el cual me estudie tanto la curvatura anterior como la curvatura posterior de la córnea, que esto sería la medición de la potencia corneal neta. Entre esos vamos a tener varios estudios, tenemos el ORSCAN, el PENTACAN o el OCT. En cuanto al ORSCAN, tenemos que es una mezcla o combina lo que son los anillos de Plácido con un barrido en hendidura. Este método es bastante efectivo, me va a arrojar lo que es la elevación de la córnea, tanto anterior como posterior, y las curvaturas. Sin embargo, una de las limitaciones es que cuando existen opacidades en la córnea, el barrido o el scan en hendidura me limita un poco lo que es la lectura de la curvatura posterior y me puede dar ciertos artefactos. En cuanto al PENTACAN, que es muy utilizado hoy en día, este también es una fotografía giratoria de Chainflux. Él me va a generar muchos mapas. En el caso del cálculo del lente, lo más importante es el mapa, el TrueNet Power, y él me va a calcular una K equivalente, que en teoría es el poder corneal neto, y esta K equivalente se denomina Holiday en este estudio, ¿sí? Más adelante les voy a explicar. Y en cuanto al OCT, pues es un método también bastante efectivo. Él me va a arrojar de manera sencilla lo que es los datos de la curvatura anterior y posterior de la córnea. En cuanto a las fórmulas, para el cálculo del lente después de la cirugía refractiva, vamos a tener que existen diversas, que también al igual que los métodos para calcular el K neto, algunas van a ser utilizadas en cirugía post-LASIK, otras en queratotomía radial, pero en términos generales, pues estas son las que normalmente estamos utilizando. La fórmula doble K, ¿por qué doble K? Porque me va a tomar la K posterior a la cirugía refractiva, este valor me lo va a tomar o me lo va a tener en cuenta para lo que es el cálculo de la vergencia, para saber la refracción postoperatoria, y la K previa a la cirugía, que lo ideal sería tenerla, nos va a dar datos para obtener una posición efectiva del lente adecuada sin errores. Dentro de estas fórmulas doble K tenemos las que ya conocemos, las RKT, Hofer-Q y Holiday. En cuanto a la Hofer-Q, tenemos que él nos da un poder, él toma en cuenta un poder corneal neto que es un poco menos sensible a la variación corneal, y que esta es efectiva cuando tenemos fórmulas de una sola, cuando contamos con fórmulas de una sola K, es efectiva utilizar esta Hofer-Q. También es importante que en queratotomía radial ella tiende a dar buenos resultados. Y la IGL, que ella se encuentra dentro, se encuentra incluida dentro del software del IOL Master. Esta fórmula no es, lo que me va a hacer es que me va a tomar datos biométricos del paciente, como son la dimensión de la cámara anterior, la longitud axial, la distancia blanco-blanco. Sin embargo, es una fórmula bastante efectiva, pero en extremos, en pacientes muy miopes o muy hipermétropes, pues tiende a dar ciertos errores y no es recomendable en pacientes con queratotomía radial. Y la fórmula de Masket, que ella lo que me va a hacer es, en base a un poder de lente calculado, ella me va a calcular el poder de lente que debería ser utilizado en pacientes poscirugía refractiva. Entonces, también utiliza unas constantes y nos va a utilizar, o los datos que debemos introducir es la potencia del lente intraocular calculada mediante las fórmulas estándares y el cambio refractivo inducido quirúrgicamente. Finalmente, pues tenemos que, ¿de qué nos va a servir todo esto? Vamos a tener muchos calculadores, ¿verdad? Entre ellos tenemos el calculador de ASCAR, que es bastante amigable. Este calculador nos va, una vez que ingresamos en la página, nos va a dar las opciones para introducir los datos, bien sean pacientes con cirugía post-LASIK miópico, post-LASIK hipermetrópico o post-queratotomía radial. Dependiendo de cada uno de ellos, nos va a pedir una serie de datos que, dependiendo del estudio que tengamos, van a ser los que vamos a sustituir. Mientras más datos sustituimos, es más correcto o más preciso el poder del lente que es calculado. Acá tenemos el ejemplo en cirugías hipermetrópicas, acá en cirugía miópica,
y acá en queratotomía radial. Es importante saber que al final este calculador tiene en su base de datos múltiples fórmulas y él nos va a arrojar el poder del lente en diferentes fórmulas y además de eso al final nos va a dar lo que es el menor poder del lente de acuerdo a alguna de las fórmulas, el mayor poder del lente que se le puede implantar y un promedio. Y tenemos el de Barrett-Truquet, que también dependiendo del tipo de cirugía nos va a pedir diferentes constantes que vamos a encontrar en el estudio que hayamos realizado y de igual forma nos va a arrojar diferentes resultados. Entonces, pues como conclusión tenemos que simplemente para el cirujano de catarata sigue siendo un desafío estos pacientes, puesto que existen diversos métodos, vamos a tener diversos calculadores, diversas fórmulas y pues generalmente nos vamos a guiar de acuerdo a los datos que introducimos en el promedio que nos arrojan este tipo de fórmulas. Gracias. Bueno, ya han visto que lo que domina en este momento, a pesar de que el cálculo de lentes en situaciones especiales siempre ha sido un desafío, como dice Leonora, las cosas se han como que un poquito facilitado, ¿no? Y ya tenemos muchos recursos, como bien dijeron al principio, cuando tenemos muchos recursos probablemente ninguno es el ideal, pero por lo menos podemos comparar de las diferentes plataformas y podemos tener como que diferentes escenarios y probar en nuestros pacientes y simplemente ver con cuál en nuestra población se adapta mejor el recurso web que tengamos.